Hoy vamos a hablar sobre resistencia de materiales y en concreto sobre el tema 2. Así que relájense, vayan por botana, una bebida o lo que gusten. Y yo me encargo de explicarles. Y en primer lugar tendemos al esfuerzo. No es el típico esfuerzo que hacemos para levantarnos todos los días, sino un esfuerzo que sufren los objetos cuando se les es aplicada una fuerza. Y existen 5 tipos de esfuerzo, que son la tracción, la compresión, la flexión, la torsión y la cortante. Pero primero debemos entender el concepto de esfuerzo. Pues en resistencia de materiales, un esfuerzo es una fuerza que deforma o rompe un objeto cuando tiene que soportar una carga, como por ejemplo, imaginémonos que estamos sentados en una silla y nosotros actuamos como una fuerza de carga o de peso y traspasamos nuestro peso a las patas de la silla. Y esas patas son las que deben aguantar nuestra carga, o sea, nuestro peso, de manera de que sufren una carga a causa de nuestro peso. Si la persona es muy pesada, puede llegar a doblar o incluso a romper la silla, como en las películas, tal cual. Ok, entonces, si repasamos lo que acabo de decir, es que un esfuerzo es una fuerza que se le aplica a un objeto capaz de deformarla o romperla. Ok, ya conocemos el concepto de esfuerzo, pero ahora ya podemos decir bien los diferentes tipos de esfuerzo, empezando por... En primer lugar, tenemos la tracción. Se da cuando una fuerza alarga a un objeto. Un ejemplo muy sencillo es cuando nosotros colgamos una lámpara y esta lámpara está colgada del techo por una cadena. Y esa cadena recibe una fuerza que es producida por el peso de la lámpara que hace que se estire hacia abajo. Y en el peor de los casos, esta cadena puede ceder al peso de la lámpara y romperse. Otro tipo de esfuerzo es la compresión. Es cuando los objetos reciben una fuerza hacia adentro y estos deben soportar dicha carga. En caso de que no lo soporten, se deforman como en el video que estás viendo. Ahora es turno de la flexión, que aparece cuando hay una fuerza perpendicular, o sea, 90 grados, al objeto o al eje de longitud. Un ejemplo es cuando una viga de acero es sometida a una fuerza hacia abajo perpendicularmente a su eje, y el efecto que produce es que la viga se doble, o en el peor de los casos, ceda la fuerza y se quiebre. El cuarto tipo de esfuerzo es el de torsión. Este esfuerzo, que está provocado por una fuerza circular que tiende a retorcer el material, o sea, hacerlo girar. Como en este video, que se aplica una fuerza de torsión sobre un cilindro de acero, a tal punto que se quiebra en dos. Por último, tenemos nuestro quinto y último esfuerzo, el cortante, el cual es donde aparecen dos fuerzas paralelas, una aplicando fuerza hacia arriba y otra hacia abajo, que producen un efecto similar al de las tijeras, partiendo en dos un objeto. Como en este video donde se aplica la fuerza a un tornillo, el cual está sujetado a dos placas de metal que son jaladas con fuerza tanto arriba como hacia abajo a tal punto
que la fuerza que recibe hace que se quiebre en dos. Ahora que conoces los tipos de esfuerzo, te tengo que decir un pequeño punto que debes de saber, y que todos los esfuerzos producen una deformación. ¿Y qué es una deformación? Te has de preguntar, ¿no? Pues una deformación es el cambio o el tamaño de forma de un cuerpo debido a los esfuerzos externos producidos por una o más fuerzas. Ahora te hablaré del diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Esta es la curva resultante graficada con valores del esfuerzo y la correspondiente deformación unitaria en el espécimen, calculado a partir de los datos de un ensayo de tensión o de compresión. Y para eso debemos conocer qué es el esfuerzo, la deformación y el diagrama. Ahora, se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de área, la cual se denota con la letra griega sigma. La deformación se relaciona con los cambios en la forma estructural que generan las cargas aplicadas, y el diagrama es la curva resultante graficada con los valores del esfuerzo y la deformación a partir de un ensayo de tensión y compresión. Ok, ahora es turno de la elasticidad y la plasticidad. Empezaremos por la elasticidad. La elasticidad es aquella propiedad de un material el cual las deformaciones causadas por un esfuerzo desaparecen al removerse. O sea, que vuelve a su estado original, como si tiraras una liga y la sueltas, o si patearas un balón y este regresa a su estado original. Cabe destacar que un cuerpo perfectamente elástico se concibe como uno que recobra por su totalidad su forma original. Hasta la fecha no se conoce de algún material existente que sea capaz de deformarse y después volver a su estado original. Eh, Existe poco, por ejemplo, el acero, el cual puede soportar cierto esfuerzo y todavía después de quitarse ese esfuerzo puede regresar a su posición original. Encontré un video de unos universitarios que no pude poner desgraciadamente, en el cual miden el ancho de la cabeza de un tornillo hexagonal y luego lo atornillan en una pared de acero, y este tornillo reduce 2 milímetros de su ancho, y luego al quitar el tornillo este volvió a su estado original. O sea que ahí existe elasticidad en el metal. Ahora toca hablar de la plasticidad, que es lo opuesto a la elasticidad. La plasticidad está relacionada con cambios irreversibles en esos materiales, a diferencia del comportamiento elástico, que es termodinámicamente reversible. Ahora, para terminar, es momento de hablar de Robert Hooke, quien es el inventor de la ley Hooke, o también conocida como elasticidad lineal. Pero, ¿qué es la ley Hooke? La ley de elasticidad de Hooke, o simplemente ley de Hooke, es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos, formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke. El precepto teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometida a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga, es decir, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento. La fórmula más común de la ley Hooke es la siguiente: F es igual a K por delta L, donde F es la fuerza deformante. Delta L es la variable que experimenta la longitud del resorte, ya sea una compresión o una extensión. Y K
es la constante de proporcionalidad bautizada como constante de resorte, generalmente expresada en newtons sobre metros. Para calcular delta L, es decir, la deformación del objeto, es necesario conocer la longitud inicial y la longitud final. Y eso es todo por mi parte, espero les haya gustado, espero hayan entendido bien y bueno, hasta la próxima.